Primero de Macabeos 15:25. Como hemos dicho, el rey Antíoco acampó enfrente de Dora la Nueva y la estrechó, y construyó máquinas de guerra, quedando Trifón cercado, sin poder entrar ni salir. Simón envió en ayuda del rey 2000 hombres escogidos y plata y oro, y mucho material de guerra. No quiso él recibirlos, antes bien, revocó cuanto había pactado antes y rompió con él. Mandó a Atenobio, uno de sus amigos, para tratar con él y decirle: vosotros retenéis a Jope y a Gazer y la fortaleza de Jerusalén, ciudades de mi reino. Habéis devastado sus territorios y causado grandes daños a la tierra, y os habéis adueñado de muchos lugares de mi reino. Entregad pues luego las ciudades que habéis ocupado y los tributos de que os habéis apoderado fuera de los confines de la Judea. De no hacerlo, pagaréis por ello 500 talentos de plata, y por los perjuicios causados y por los tributos de las ciudades percibidos otros 500 talentos, y si no, iré y os haremos la guerra. Llegado Atenobio, el amigo del rey, a Jerusalén, vio la magnificencia de Simón, su vajilla de oro y plata y la numerosa servidumbre, y quedó maravillado. Oído el mensaje del rey, respondió Simón: no hemos tomado tierra ajena, ni de bienes ajenos nos hemos apoderado, sino de la heredad de nuestros padres, de la que sin justicia nuestros enemigos se habían adueñado. Aprovechando la ocasión, hemos recobrado la heredad de nuestros padres. Cuanto a Jope y a Gazer, que reclamáis, hacían a nuestro pueblo grandes daños y asolaban la tierra. Por ellas daremos 100 talentos. Atenobio no le respondió palabra, pero se volvió furioso al rey y le comunicó las palabras de Simón, su magnificencia y todo cuanto había visto. Airóse el rey con gran ira. Entretanto, Trifón, embarcado en una nave, huyó a Ortosiada. El rey instituyó a Cendebeo, general de la costa, poniendo en su mano fuerzas de infantería y caballería, con el encargo de acampar frente a Judea y edificar a Cedrón y fortificar sus puertas, a fin de hostigar al pueblo de Israel. El rey se fue en persecución de Trifón. En cuanto Cendebeo llegó a Jamnia, comenzó a molestar al pueblo, invadiendo la Judea, haciendo cautivos y muertos. Edificó a Cedrón y en ella colocó caballería e infantería para hacer incursiones por Judea, como se lo había ordenado el rey. Primero de Macabeos 16. Subió Juan de Gazer y comunicó a su padre lo que Cendebeo estaba haciendo. Llamó entonces Simón a sus 2 hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: yo y mis hermanos y la casa de mi padre hemos combatido por Israel desde nuestra juventud hasta el presente, y nuestros esfuerzos han sido tan felices que logramos la libertad de Israel. Al presente yo estoy ya viejo, pero vosotros, por la misericordia de Dios, estáis en buena edad. Tomad mi puesto y el de mi hermano y salid a luchar por nuestra nación, y que la ayuda del cielo sea con vosotros. Eligieron de la gente de todo el territorio los hombres más aguerridos y caballería hasta 20.000, y partieron contra Cendebeo, pernoctando en Modín. Puestos en marcha muy de mañana hacia la llanura, vieron un poderoso ejército de infantería y caballería que les venía al encuentro. Solo un torrente había de por medio. Se detuvo enfrente de ellos Juan con sus hombres, y viendo que los suyos temían atravesar el torrente, lo hizo él el primero, y sus hombres, viéndole, le siguieron. Dividió su gente, colocando la caballería en medio de los infantes, porque la caballería de los contrarios era muy numerosa. Resonaron las trompetas sagradas, y Cendebeo y su ejército quedaron deshechos, cayendo muchos de ellos y huyendo los restantes a la fortaleza. Quedó herido Judas, el hermano de Juan, pero éste persiguió a los enemigos hasta llegar a Cedrón, que Cendebeo había edificado, y huyeron hasta las torres que hay en el territorio de Azoto, que Juan dio al fuego, cayendo de los enemigos hasta 3.000 hombres, y se volvió victorioso a Judá. Ptolomeo, hijo de Abubos, comandante del campo de Jericó, tenía mucha plata y oro, y era yerno del sumo sacerdote. Se engrió tanto que quiso hacerse dueño de la tierra, para lo cual resolvió quitar a traición la vida a Simón y a sus hijos. Visitaba Simón las ciudades del territorio a fin de proveer a sus necesidades, y bajó a Jericó con Matatías y Judas, sus hijos, el año 177, en el mes 11, que es el mes de Sabat. Los recibió el hijo de Abubos con perfidia en una fortaleza pequeña, llamada Doc, que él había levantado. Les ofreció un gran banquete, pero ocultó a 7 hombres que, cuando Simón y sus hijos estaban ebrios, a una señal de Ptolomeo se levantaron y, tomando las armas, dieron sobre Simón, matándole a él, a sus hijos y a algunos de su séquito, cometiendo una gran traición y devolviendo mal por bien. Luego escribió Ptolomeo al rey para que enviase tropas en su auxilio, a fin de poner en su mano la tierra y las ciudades. Envió otros a Gazer para que se apoderasen de Juan,
y escribió a los oficiales de éste pidiéndoles que se pasasen a él, que les daría plata y oro y regalos. Mandó otros para que se apoderasen de Jerusalén y del monte del templo. Pero algunos se adelantó a comunicar a Juan en Gazer cómo habían sido muertos su padre y sus hermanos y que habían mandado quien le matase a él. Quedó fuera de sí al oír tales noticias y prendiendo a los que venían a él para darle muerte, los mató, pues sabía lo que intentaba. Los demás sucesos de Juan, sus guerras, las hazañas que realizó, los muros que levantó y sus obras todas, escritas están en los anales de su pontificado desde el día en que fue hecho sumo sacerdote después de su padre. Segundo libro de Macabeos. Segundo de Macabeos 1. A los hermanos judíos que moran en Egipto, salud. Los hermanos judíos de Jerusalén y de Judea, paz y felicidad. Que Dios os bendiga, acordándose de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles siervos. Que a todos os dé corazón dispuesto para venerarle y cumplir con todo ánimo y buena voluntad sus preceptos. Que os abra el corazón para entender su ley y sus preceptos, os conceda la paz, oiga vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os abandone en el tiempo de la desgracia. Esta es nuestra oración por vosotros. Reinando Demetrio el año 169, nosotros los judíos os escribimos cuando nos hallábamos en la gran tribulación que nos sobrevino desde que Jasón y los suyos se marcharon de la tierra santa y del reino, pues incendiaron el pórtico del templo y derramaron mucha sangre inocente. Pero suplicamos al Señor y le ofrecimos sacrificios y flor de harina, y encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora vosotros celebrad la fiesta de los tabernáculos en el mes de Casleu, dada el año 188. Los moradores de Jerusalén y de Judea al Senado y Judas a Aristóbulo, maestro del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos y a los otros judíos de Egipto, salud y prosperidad. Librados por Dios de grandes peligros, le damos muchas gracias, estando prontos a luchar de nuevo contra el rey. Pero Dios mismo ha aniquilado a los que combatían contra la ciudad santa, pues cuando ese caudillo con el ejército que le acompañaba, que parecía irresistible, llegó a Persia, fueron heridos en el templo de Nanea gracias al engaño de los sacerdotes de esta. Antíoco, acompañado de sus amigos, vino al lugar como para desposarse con ella y tomar en virtud de tal desposorio, y a título de dote sus tesoros. Los sacerdotes de Nanea le habían hecho esta propuesta y él, con escasa gente, entró en el recinto del templo. Cerraron aquellos las puertas una vez que Antíoco hubo entrado y abriendo luego una abertura disimulada en el techo, a pedradas aplastaron al caudillo y a sus acompañantes los descuartizaron, les cortaron las cabezas y las tiraron fuera. Por esto bendito sea Dios que así ha castigado a los impíos. Estando pues para hacer la purificación del templo en el mes de Casleu, hemos creído deber nuestro manifestároslo para que también vosotros celebréis la fiesta de los tabernáculos y del fuego que se encendió cuando Nehemías, después de edificar el templo y el altar, ofreció sacrificios. Pues al ser nuestros padres llevados a Persia, los sacerdotes piadosos que había entonces ocultamente tomaron del fuego del altar y lo escondieron en un hueco a manera de pozo seco, en el cual lo depositaron tan en seguro que el sitio quedó de todos ignorado. Transcurrido muchos años, cuando a Dios plugo, Nehemías, que había sido enviado por el rey de Persia, mandó a los nietos de los sacerdotes que lo habían ocultado buscar el fuego, y según ellos contaron, no hallaron fuego sino un agua espesa, de la cual les mandó que sacasen. Cuando las víctimas estaban dispuestas en el altar, ordenó Nehemías a los sacerdotes que con el agua rociasen la leña y lo que encima de ella había. Cumplido esto y pasado un poco de tiempo, salió el sol, que antes estaba nublado, y se encendió un gran fuego, quedando todos maravillados. Y mientras oraban los sacerdotes y todos los presentes, empezando Jonatán y respondiendo los restantes hasta Nehemías, se consumía el sacrificio. La oración era esta: Señor, Señor Dios, creador de todas las cosas, temible, fuerte, justo, misericordioso y Rey único, bondadoso, único liberal, único justo, omnipotente y eterno, que libras a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta este sacrificio por todo tu pueblo de Israel, protege tu heredad y santifícala. Congrega a nuestros dispersos, vuelve la libertad a los que viven en servidumbre entre las naciones, pon los ojos en estos despreciados y abominados, conozcan las naciones que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que nos oprimen y con insolencia nos ultrajan. Trasplanta a tu pueblo a tu lugar santo, según dijo Moisés.
Los sacerdotes, entre tanto, cantaban himnos. Cuando el sacrificio se hubo consumido, mandó Nehemías derramar el agua restante sobre grandes piedras, y en cuanto lo hicieron, de la luz del altar se encendió una llama que la consumió. Cuando esto se hizo notorio y contaron al rey de Persia que en el lugar donde los sacerdotes llevados cautivos habían ocultado el fuego apareció agua, con la cual los que acompañaban a Nehemías habían encendido el sacrificio, después de hechas averiguaciones, hizo cercar el sitio y lo declaró sagrado. Aquel día fue día de felicitaciones en que el rey repartió y recibió ricos presentes. Los de Nehemías llamaron a aquel sitio Nafta, que quiere decir purificación, pero muchos le llaman Neftai.